2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos estudiantes de tercero de secundaria. Soy el profesor Gonzalo Pérez Burgos del área de matemática. Productos notables. Los productos notables son aquellos resultados de la multiplicación que tienen características especiales, como vamos a ver a continuación. El primero que vamos a ver se llama cuadrado de un binomio. Va a tener esta forma, y para encontrar su formulita completa, porque falta aquí en el lado derecho, vamos a resolver algunos ejemplos y luego generalizamos. Empecemos por esto. A más b elevado al cuadrado. ¿Qué significa elevar al cuadrado? Significa repetir dos veces lo mismo, ¿no? Por ejemplo, 5 al cuadrado significa 5 por 5. En este caso, a más b elevado al cuadrado significa a más b por a más b. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Hasta ahorita ustedes solo saben multiplicar de manera horizontal o vertical. Le vamos a llamar multiplicación a la antigua, ¿ya? Entonces haremos a la antigüita. A por a cuadrado, a por más b, más ab, más b por a, más ba, y más b por más b, más b cuadrado. Ojo, estoy haciendo ley de signos, ¿no? Aquí tenemos AB y aquí tenemos BA. BA es lo mismo que AB. Recuerden que 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. La multiplicación es conmutativa, entonces lo puedo volcar y escribir así. A cuadrado más AB y en vez de BA, AB también. Ahora fíjense, estos dos son términos semejantes. A más B más A más B es 2 veces AB. Más B elevado al cuadrado. Listo, entonces ya tenemos nuestro primer resultado. Veamos un segundo ejemplo. X más y elevado al cuadrado. X más y elevado al cuadrado significa que tengo que multiplicar dos veces x más y. Multiplicamos de manera horizontal. X por x, más por más es más, y x por x, x cuadrado. X por más por más es más, y x por y es más xy. Más y por x, más por más es más, y por x es más yx. Y por último, más y por más es más, y por y es y cuadrado. Hacemos lo mismo que hace rato, en vez de escribir yx, puedo escribir xy. Y xy con xy son términos semejantes y queda 2xy. Ahora fíjense que tienen en común ambas. Vamos a llamar primer término al que está primero a la A y segundo término al que está segundo. Entonces, en ambos, fíjense, el primer término siempre está elevado al cuadrado. En ambos siempre es más 2. En ambos siempre está multiplicado el primer término por el segundo término. Luego, en ambos también es más, y el segundo término está elevado al cuadrado. Entonces, para ya no estar haciendo esta multiplicación a la antigua, ya podemos generalizar y hacer directamente el resultado. Sería el cuadrado del primero, o sea, m al cuadrado, luego más 2, el primero por el segundo, más 2mn. Y por último, más el segundo al cuadrado, más n cuadrado. Esto es hacer productos notables. Ir del ejercicio directamente a la solución. En cambio, lo que hemos hecho aquí es multiplicar a la antigua. Generalicemos. Si tenemos un binomio de este tipo, primer término más el segundo término elevado al cuadrado, su fórmula es cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Veamos un ejemplo. X más 3 elevado al cuadrado. Según la fórmula, vamos a hacer directo, es el cuadrado del primero, x al cuadrado, más el doble más 2 por x por 3, ¿no? Más 2 por x por 3. Más el segundo término, o sea el 3 elevado al cuadrado.
Aquí podemos hacer operaciones. 2 por 3 es 6 y 3 al cuadrado es 9. Entonces nos va a quedar x cuadrado más 6x y 3 al cuadrado, 3 por 3, más 9. ¿Qué pasa si el binomio fuera una resta? Vamos a hacer a la antigua, ¿ya? A menos b elevado al cuadrado significa a menos b por a menos b. Si multiplicamos a por a, nos va a dar a elevado al cuadrado. Si multiplicamos a por menos b, más por menos, menos, y a por b, ab, menos ab. Si multiplicamos menos b por a, menos por más es menos, y b por a es ba. Si multiplicamos menos b por menos b, menos por menos es más, y b por b es b al cuadrado. Entonces, igual que hace rato, en vez de escribir ba, puedo escribir ab, y luego puedo, términos semejantes, sumar estos dos, y me va a quedar esto. A cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Puedo generalizar de la siguiente manera. Si tengo un binomio donde existe una resta, va a ser igual a el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Por ejemplo, x menos 5 elevado al cuadrado sería, el primero, recuerden, es x y el segundo es 5. Va a ser el cuadrado de x menos el doble de x por 5 más 5 al cuadrado. Hacemos operaciones, x cuadrado menos 10x más 25. Entonces, en general, nuestra fórmula va a quedar de esta manera. Estas dos fórmulas las podemos agrupar en una sola, escribiendo de esta manera, más menos. Quiere decir que cuando es más, el segundo término es más. Cuando es menos, el segundo término es menos. El tercer término, fíjense, no varía, siempre va a ser positivo. Solo varía en el medio, ¿no? Dependiendo cómo está aquí. Entonces recuerden, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O, si estamos en el segundo caso, como la resta, el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Veamos un ejemplo más difícil, 3x más 5 elevado al cuadrado. El primero, o el cuadradito, va a ser 3x. El segundo, o el triangulito, va a ser el 5. Entonces, si aplicamos cualquiera de estas dos, sería el cuadrado del primero, o sea, 3x hay que elevar al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más 2 por 3x por 5. 2 por el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. El segundo está representado por 5, va a ser más 5 elevado al cuadrado. Este cuadrado afecta al 3 y afecta a la x, por eso escribimos 3 al cuadrado por x al cuadrado. 2 por 3 es 6 y 6 por 5 es 30, 30x. 5 al cuadrado, 5 por 5 es 25. Y como último paso, 3 al cuadrado puedo escribirlo como 9x cuadrado más 30x más 25. Veamos el segundo producto notable, binomios conjugados. Este producto notable tiene la característica de que el primer término es el mismo, el segundo término es el mismo y lo único que varía son los signos. En uno es más y en el otro es menos. Multiplicaremos a la antigua para encontrar la formulita. El primero por el primero. X por x es x cuadrado. X por menos m más por menos es menos. X por m, xm. Más m por x, más por más es más, m por x, puedo escribirlo en vez de mx, xm, ¿verdad? Y por último, más m por menos m, ley de signos, más por menos, menos, y m por m, m cuadrado. Términos semejantes son estos dos del medio, pero como verán, uno es negativo y el otro es positivo, entonces puedo simplificarlos, puedo eliminar ambos, y me va a quedar solo los extremos. Cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces ya podemos generalizar. Si tenemos un binomio de este tipo, donde el primer término es el mismo, el segundo término es el mismo y solo varía los signos, esto va a ser igual a el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Veamos un ejemplo. Si nos dan x más 6 por x menos 6, esto va a ser igual a, ya no hacemos, ¿no?, a la antigua, aplicamos directamente la formulita, el cuadrado del primero. El primero es x, entonces va a ser x al cuadrado,
menos el cuadrado del segundo. El segundo es el 6 menos 6 al cuadrado. Aquí sí podemos hacer operaciones. 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Y ahí termina el ejercicio. Veamos uno más difícil. 5x más 4 por 5x menos 4. El primero va a ser 5x y el segundo va a ser 4. Según la fórmula es el cuadrado del primero, o sea, a 5x le tengo que elevar al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, menos 4 al cuadrado. Como vimos hace rato, este cuadrado afecta al 5, afecta a la x y va a quedar como 5 al cuadrado por x al cuadrado, menos 4 al cuadrado. 4 al cuadrado ya puedo estar haciendo, 4 por 4 es 16. Por último, 5 al cuadrado, 5 por 5 es 25x cuadrado menos 16. Y ahí termina el ejercicio. Veamos el siguiente producto notable, cuadrado de un polinomio. Si tenemos tres términos sumados y elevados al cuadrado, su fórmula es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero más el doble del primero por el segundo, más el doble del segundo por el tercero y más el doble del primero por el tercero. Es decir, va a ser una fórmula de este tipo. Veamos un ejemplo. X más 2y más 5z elevado al cuadrado. Según la fórmula es el cuadrado del primero, es decir, x tengo que elevar al cuadrado, más el segundo al cuadrado. El segundo es 2y. A 2y le tengo que elevar al cuadrado. Más el tercero al cuadrado. El tercero es 5z, entonces 5z lo elevo al cuadrado. Más el doble del primero por el segundo. Más 2 por el primero por el segundo. Más 2 por x por 2y. Siguiente, más 2 del segundo por el tercero. Más el doble del segundo por el tercero. Más 2 el segundo 2y por el tercero 5z. Y por último más 2 del primero por el tercero. Más 2 del primero por el tercero. Hacemos operaciones. X cuadrado se copia. Este cuadrado va a afectar al 2 y a la y se va a quedar más 2 al cuadrado y cuadrado. Este cuadrado va a afectar al 5 y a la z y va a quedar más 5 al cuadrado z cuadrado. Aquí ya podemos hacer operaciones. 2 por 2 es 4xy. Aquí 2 por 2 4 y 4 por 5 20yz. Y por último más 2 por 5 10xz. Siguiente paso, copio x cuadrado. Hago operaciones. 2 al cuadrado es 4y cuadrado. 5 al cuadrado es 25z cuadrado. Y copio los últimos tres. Más xy, más 20yz y más 10xz. Y con eso hemos terminado el ejercicio. Entonces, como verán, solo es aplicar las formulitas. Si quieres conocer un poco más sobre los productos notables, como la demostración geométrica del cuadrado de un binomio, te invito a escanear estos códigos QR. Espero que te haya servido mucho todo lo que hemos avanzado hoy día. Te invito a hacer las actividades del texto y nos vemos en un siguiente contenido. Hasta pronto. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.